Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estamos? Me alegro. Estoy medio oscuro, che. Bueno, no, el pizarrón está medio asquerosamente. A ver si abrimos ahí como la luz del ambiente. Más o menos se aclara un poco la cosa, ¿no? Bueno. Chiquitos, hoy voy a hacer el primero de una serie de teóricos sobre equilibrio iónico. Equilibrio iónico trata de las disociaciones de los electrolitos en el equilibrio, después el cálculo de pH, las soluciones amortiguadoras o buffer y por último hidrólisis de sales. Todo esto es bastante extenso, así que lo vamos a dividir en varios capítulos. Este va a ser el primero, donde vamos a definir los conceptos de ácido y base. Y vemos hasta dónde llegamos, pues tampoco lo quiero hacer muy extenso, porque ustedes se me aburren muy rápido y no quieren quedarse mucho tiempo. Bueno. Así que vamos a empezar definiendo lo que es un ácido y una base. Hay varias teorías con respecto a ácido y base. La teoría más antigua la propuso un señor llamado Arrhenius. No recuerdo bien, pero estoy seguro que era una cosita así. Para este hombre Arrhenius, un ácido era toda sustancia que en agua libera hidrogeniones, es decir, protones o hidrogeniones. Y una base es toda sustancia que en agua libera oxidrilos. Obviamente son ácidos de Arrhenius, el viejo Arrhenius, qué linda letra, todos los ácidos que nosotros conocemos, es decir, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, ¿bien? El ácido fosfórico, todos esos son ácidos de Arrhenius. Los que tienen un hidrógeno para liberar, a esos se les dice monopróticos. Los que tienen dos, por ejemplo, en sulfúrico, se les dice dipróticos. Y los que tienen más de dos, se les dice polipróticos. De la palabra protón, que viene del hidrógeno, ¿no? Para que tengan una clasificación. Un ácido es monoprótico cuando libera uno solo de sus hidrógenos. ¿Bien? O el único hidrógeno que tiene. Bien, la teoría de Arrhenius estuvo bárbara. Y son bases de Arrhenius, no lo dije porque estoy un poco apurado. Bases de Arrhenius. Todos los hidróxidos que nosotros conocemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio en solución va a liberar ese oxidrilo, el hidróxido de calcio, y vamos a poner acá el hidróxido de aluminio. Entonces, con la misma clasificación, estos serían monohidroxilados, porque tienen un solo oxidrilo para liberar. Estos serían dihidroxilados, hidroxilados. Son palabras que uno nunca escribe, pero bueno. Y estos serían polihidroxilados, porque tienen más de dos oxidrilos para liberar. Entonces, todos estos son ácidos y bases de Arrhenius, lo que nosotros conocemos como ácidos y como hidróxidos. Esas son las bases y los ácidos de Arrhenius. El problema de la teoría de Arrhenius es que no explicaba de alguna manera por qué ciertas sustancias, fundamentalmente el amoníaco y algunas sales, tienen un comportamiento de ácido o base cuando están en solución. O sea, si yo agarro amoníaco y lo pongo en agua, la solución va a ser básica. O el bicarbonato de sodio, por ejemplo, también tiene unas características básicas. De hecho, cada vez que nosotros tenemos acidez estomacal, tomamos bicarbonato de sodio, porque es una base y nos contrarresta esa acidez estomacal. Entonces, con la teoría de Arrhenius, esto más o menos no llegaba a justificar por qué ciertas sustancias se comportaban como ácidos o como ácidos. Otra cuestión que Arrhenius más o menos interpretó es cuál es el carácter del agua. Si nosotros consideramos que el agua, ¿no es cierto?, al disociarse, que es un electrolito muy débil el agua,
sea que va a hacer una cosita así. Va a liberar el hidrógeno más el oxidrilo, que en libros más avanzados esto aparece como 2 moléculas de agua, que libera el catión hidronio, que se conoce como hidronio, más el oxidrilo. Esto que se lo conoce como hidronio, pero a los fines prácticos, hidronio, a los fines prácticos es lo mismo que considerarlo como hidrógeno. ¿Bien? Así que me voy a quedar con la primera por una cuestión de simplicidad, pero si van a libros universitarios puede que en vez de escribírselos así, se los escriben de esa forma como hidrógeno. Bueno, para Arrhenius, el agua tenía un comportamiento neutro. ¿Por qué neutro? Y porque liberaba un hidrógeno y liberaba un oxidrilo, o sea, podías ácido y hidróxido, se contrarrestaban las dos partes, entonces para Arrhenius el agua tenía un comportamiento neutro. Las nuevas teorías no dicen eso. Bien. Bueno, ¿quiénes vinieron un poquito a ayudar a Arrhenius con este asunto? Dos. La teoría que se conoce como teoría de Bronsted, se lo voy a poner en inglés, and Lowry. Estos dos químicos propusieron que ácido, esto es muy importante, que el ácido es toda sustancia, toda especie, porque no necesariamente tiene que ser una sustancia, puede ser un ion, toda especie, que en solución libera o cede hidrógenos a otra sustancia, esto es muy importante, a otra sustancia o especie que lo acepta y se considera como base. Bien. Y base, por supuesto, entonces sería toda especie, acá no voy a escribir tanto, toda especie que acepta un hidrógeno de otra que lo cede y se comporta como ácido. O sea, qué cosa interesante, acá no hablaron nunca de oxígeno, acá hablaron de hidrógeno, es decir, que un ácido es toda sustancia capaz de ceder un hidrógeno a otra sustancia que es capaz de aceptarlo en el mismo momento. Y base es toda sustancia capaz de aceptar un hidrógeno de otra sustancia que se denomina ácido que lo cede en el mismo momento. Es decir, que para esta gente el concepto de ácido y base no son aislados, no son hechos aislados, es decir, que son dos procesos que se dan simultáneamente. Si hay una especie que se comporta como ácido, al mismo tiempo tiene que haber otra que se comporte como base. Por eso la química se la puede clasificar en dos grandes tipos de reacciones. Por un lado están las redox, que son especies que se oxidan y al mismo tiempo otra se reduce, o ácidos base, que son las especies que una se comporta como ácido y otra como base. Veamos esto cómo funciona en el caso de los ácidos de Arrhenius. Supongamos que nosotros tenemos el ácido clorhídrico, que para Arrhenius el ácido clorhídrico obviamente lo es porque base es hidrógeno. Pero si le sumamos el agua, ¿ven? Lo que va a hacer el ácido clorhídrico es ceder ese hidrógeno al agua. Entonces me va a quedar el anión cloruro de este lado más H3O. ¿Bien? Entonces, acá el ácido sería, le vamos a llamar ácido 1, ¿bien? Y el agua se estaría comportando como una base. ¿Por qué? Porque el agua es capaz de captar el hidrógeno que proviene del ácido. Le vamos a llamar base 1. Ahora, si yo veo la reacción en el equilibrio químico, que fuese al revés, acá el que le va a ceder es el hidronio. El hidronio va a ceder ese hidrógeno al cloruro, por lo tanto el hidronio se transformaría en un ácido, que le voy a poner ahí, vamos a poner 2, ácido 2, le voy a poner base 2 para que sea más bonito.
y este se comportaría como base porque aceptaría el hidrógeno del hidronio. Entonces esto sería lo que conocemos como base 1. Es decir, que en este caso el agua frente a un ácido se comporta como base. ¿Me explico? Y se forman unas parejas acá que se llaman pares de ácido-base conjugado, llamaron Bronsted y Lowe. Es decir, que los pares de ácidos conjugados sería que si el ácido es el clorhídrico, su base conjugada es el cloruro. Es decir, que el par ácido clorhídrico anión cloruro es un par ácido-base conjugada. Y el otro par sería que el agua con el hidronio. Es decir, que si yo tengo el agua con el catión hidronio, también es otro par de ácido-base conjugado. Es decir, que si este es el ácido, el cloruro sería su base conjugada. Y en este caso, si el hidronio es el ácido, el agua sería su base conjugada. ¿Me explico? Esos se llaman pares de ácido-base conjugada. ¿Qué características tienen estos pares? Miren, si el ácido es fuerte, o sea, si el electrolito es fuerte, si el ácido es fuerte, le voy a llamar F, su base conjugada, su base es débil. Y al revés, si la base, lo voy a hacer más arriba, si la base es fuerte, su ácido conjugado es débil. Es decir, que mientras uno sea fuerte, su conjugado siempre es débil. Es decir, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, entonces el cloruro es una base conjugada bastante débil. Ahora, si la base, como el agua, que es un electrolito muy débil, es una base muy débil, el ácido que proviene del agua, que sería el hidronio, es un ácido fuerte. ¿Bien? Bueno, teniendo esto más o menos presente, vamos a analizar cuál sería el producto iónico del agua. Si quieren les doy un ejemplo con el amoníaco, para que vean cómo funcionaría con el amoníaco. Así les cierro esto más o menos y no se van como queriendo escapar de la vida. Supongamos que tenemos amoníaco y lo ponemos en agua. ¿Ah? Bien, ¿qué va a suceder acá? El agua le va a ceder uno de los hidrógenos al amoníaco para transformarlo en el catión conocido por todos nosotros que se llama amonio. Esto se llama catión amonio. ¿Bien? Y nos va a quedar, como el agua es HOH, si pierde un hidrógeno me quedaría el oxidrilo. Bien, y ese es el oxidrilo. Entonces, desde este punto de vista, el agua sería un ácido, acá, y la base sería el amoníaco, porque está aceptando el hidrógeno en este tipo de reacción. Ahora, si la vemos al revés, a la reacción, o sea, la vemos en el sentido contrario, el amonio le cedería el hidrógeno al oxidrilo y se comportaría, vamos a hacerlo muy bonito, o sea, si esta es la base 1, el amonio sería, en definitiva, el ácido 1, porque le cedería el hidrógeno al oxidrilo. Y el oxidrilo, al aceptar, sería la base, le vamos a poner 2, y al agua ácido 2. Es decir, que acá la pareja sería, entonces, que el amoníaco se transformaría en amonio, ¿ven? Entonces el amoníaco es la base, y su ácido conjugado sería el amonio. Y la otra pareja sería el agua con el oxidrilo. Es decir, que el agua se comporta como ácido porque es capaz de cederle el ion al oxidrilo, ¿ah? Y el oxidrilo se comportaría como base. Bien, en términos de fortaleza, el amoníaco es una base débil, el amonio es un ácido fuerte. O sea, base débil, entonces vamos a poner BD, ácido fuerte. En el caso del agua con el oxidrilo, el agua es un ácido débil y el oxidrilo sería una base fuerte. ¿Bien? Espero más o menos que me vayan siguiendo cómo es la teoría esto de ácido-base. La pregunta es, ¿cómo sé cuál es el ácido y cuál es la base en una pareja? Supongamos que yo tengo un par acá, vamos a poner el fosfato diácido, eso se llama fosfato diácido, con el fosfato monoácido.
Eso es fosfato diácido con fosfato monoácido. Bueno, siempre el que tiene un hidrógeno de más es el ácido, ¿ah? Y el que tiene un hidrógeno de menos es la base. O sea, esto sería el ácido porque tiene un hidrógeno de más que la base. O sea, siempre el ácido tiene un hidrógeno más que la base cuando hablamos de las mismas raíces. O sea, ahí habría una pareja ácido-base conjugado. ¿Me explico? O sea, tiene que ser la misma raíz, en este caso son los dos fosfatos. Bueno, veamos como para terminar esta parte lo que es el producto iónico del agua. El agua, como les dije, su ecuación de disociación la podemos poner así, con el hidrógeno y el oxidrilo. Realmente el agua, chicos, el agua es un electrolito sumamente débil. Electrolitos son especies que en solución se disocian en iones. El agua es sumamente débil. De hecho, es tan débil que a 25 grados Celsius, por cada mol de agua que yo tenga en un litro de solución... Bueno, chicos, continuando con lo de producto iónico del agua, la ecuación de disociación del agua, entonces tenemos que el agua se puede disociar en un hidrógeno más un oxidrilo. Como les dije anteriormente, el agua es un electrolito sumamente débil. Es tan débil que por un mol de moléculas de agua en un litro aparecen 10 a la menos 7 moles de oxidrilos y 10 a la menos 7 moles de hidrogeniones en solución. Esto quiere decir entonces que si planteamos la constante de equilibrio del agua, la Kc va a ser la concentración de los hidrógenos por la concentración de los oxidrilos sobre la concentración del agua. Bien, pero recuerden que acabamos de decir que por cada mol de agua, o sea, si yo tengo un mol por litro, en esto me van a aparecer 10 a la menos 7 moles, o sea, molaridad, le voy a poner directamente moles por litro de hidrógeno, que es lo mismo que la de oxidrilos. Es decir, que si reemplazamos estos valores acá, nos quedaría que Kc termina siendo 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, que vendrían a ser las concentraciones de oxidrilo, sobre 1, que es la del agua. Si esto lo paso multiplicando, aparece la famosa, lo vamos a poner acá más bonito, Kw, que es 10 menos 7 es 10 a la menos 14. Es decir, que en una solución neutra el producto entre la concentración de oxidrilo tiene que ser igual a 10 a la menos 14. Dicho de otra forma, esto hablando siempre a 25 grados. Dicho de otra forma es que la constante del agua, que se simboliza como Kw, es igual al producto de la concentración molar de oxidrilo por la concentración molar de protones e igual a 10 a la menos 14. Bien, eso se llama producto iónico del agua. Producto iónico del agua. Esta constante varía con la temperatura, estamos hablando acá siempre de 25 grados. Es decir, que si me piden a mí la concentración de hidrogeniones, una de las alternativas es hacer 10 a la menos 14 dividido la concentración de oxidrilos. Y por su parte, si me piden la de oxidrilos, sería 10 a la menos 14 dividido la concentración de hidrógeno. Bien, esto hay que sabérselo, hay que estudiarlo y saberlo de memoria. Bueno, ya teniendo esto en claro, el producto iónico del agua, los químicos establecieron entonces que una solución cualquiera, una solución se considera ácida si la concentración de hidrogeniones es mayor a 10 a la menos 7. Como son exponentes negativos, un ejemplo sería que la concentración de hidrógenos sea igual, por ejemplo, a 10 a la menos 6. O sea, tiene que ser un número más chiquito en valor absoluto. Ahora, que la concentración de hidrógeno sea mayor a 10 a la menos 7 es lo mismo que decir que la concentración de oxidrilos sea menor a 10 a la menos 7. Bien, ahí la consideramos ácida. Se considera básica o alcalina cuando la concentración de hidrógenos es menor a 10 a la menos 7.
Ejemplo, que me digan que la concentración de hidrógenos cuando yo hago un problema me queda 10 a la menos 8, o menos 9, menos 10. Bien, ahora si la concentración de hidrógeno es menor a 10 a la menos 7, significa que la concentración de oxidrilos va a ser mayor a 10 a la menos 7. Esas dos serían para saber si una solución es ácida o básica. Ahora, ¿qué pasa si son iguales? O sea, ahí decimos que la solución es neutra. O sea, una solución es neutra si la concentración de hidrógenos es igual a la concentración de oxidrilos e igual a 10 a la menos 7 moles por litro. Estamos hablando siempre acá en molaridad. O sea, bien, recuerden que las concentraciones son siempre moles por litros. Hasta ahí estaba todo fenómeno, las cosas no habían discusiones. El problema se planteó, es decir, son números raros. Trabajar con exponentes negativos son bastante incómodos a la hora de decir la verdad, y más en la época en que todo esto surgió, donde no tenían las herramientas que tenemos hoy en día, que son las calculadoras y todos estos avances tecnológicos que nos ayudan a la hora del cálculo. En aquella época se hacía todo a mano. Así que los químicos definieron un concepto que se llama concepto de pH, el famoso pH. ¿Qué es el pH? Según dicen, el pH significa potencial de hidrógeno. O sea, el pH, que es P minúscula H mayúscula, se lo define como el menos logaritmo de la concentración molar de hidrógenos. Bien, esto es lo mismo que decir el logaritmo de la inversa de la concentración de hidrógenos. Bien, y también definimos el pOH como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Esto es lo mismo que decir el logaritmo de la inversa o recíproca de la concentración de oxidrilos. Ok, lo importante de todo esto es que la suma del pH en cualquier solución más el pOH va a ser igual a 14. Esto es fundamental. Entonces, el pH en una solución lo puedo calcular conociendo su pOH como 14 menos pOH, y el pOH a su vez lo puedo calcular como 14 menos el pH. Esa es la definición de pH y pOH. Entonces, conociendo este numerito, ya vamos a demostrarlo. Una solución ahora, entonces, una solución es ácida si el pH termina siendo un número menor que 7. O lo que es lo mismo, el pOH mayor que 7. Una solución es básica o alcalina. Me gusta más la palabra alcalina, ¿saben? O alcalina, si el pH es un número mayor que 7. O bien el pOH es un número menor que 7. Y va a ser una solución neutra cuando el pH sea igual al pOH e igual a 7. Ahí tendríamos las más o menos cositas básicas que habría que saber de pH y pOH, pues cómo calcularlo. Especialmente hasta acá llegaría el teórico más o menos de lo que van a rendir en odontología o en tecnicaturas. Eso estaría bastante, con eso estaría bastante completo. Lo que sí voy a hacer es demostrar un poquito de dónde provienen estas igualdades, recordándoles algo del logaritmo. ¿Bien? La vida es así. Para los que no lo recuerdan, el logaritmo era en realidad una regla de cálculo y tenía algunas propiedades. O sea, el logaritmo en base b de un número a es igual a c siempre y cuando la base elevado a ese número c sea igual a a. Por ejemplo, si yo digo, che, el logaritmo en base 2 de 8, y va a ser 3, porque 2 elevado al cubo me da 8. Esa sería la definición del logaritmo. Cuando la base del logaritmo es el número 10, así, a este logaritmo se le dice logaritmo decimal. Bien, y generalmente no se anota, o sea, directamente se anota log a
como logaritmo decimal se lo pone log A, que sale en la calculadora con la tecla log. Eso se refiere siempre a logaritmos decimales, o sea que tienen base 10. La escala está hecha en base 10 con base al logaritmo natural. Lo que me interesa del logaritmo son unas propiedades. La primera propiedad dice que el logaritmo de un producto A por C es igual a la suma de sus logaritmos. ¿Bien? O sea, cuando yo tengo el logaritmo de un producto, esto termina siendo la suma. Otra propiedad importante es que el logaritmo de un número A elevado a la n es n veces ese logaritmo de A. Bien. Y después, si yo considero, basándome en esta propiedad, que el logaritmo de 1 sobre A lo puedo anotar como el logaritmo de A a la menos 1, y con esta propiedad el menos 1 bajaría, eso sería igual al menos logaritmo de A. De ahí es que se define el pH como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno como el logaritmo de la recíproca. Bien, teniendo presente estas propiedades, si yo parto de que la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 14 por el producto iónico del agua y aplico logaritmo a ambos miembros, me queda que el logaritmo entonces de la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos tiene que ser igual al logaritmo de 10 elevado a la menos 14. ¿Ok? Como acá hay un producto, puedo aplicar la primera propiedad. Entonces esto me va a quedar el logaritmo de la concentración de hidrógenos más el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y eso me va a quedar menos 14 por el logaritmo de 10. Bien, si multiplico todo por menos 1, voy a ponerlo acá, si multiplico todo eso por menos 1 me quedaría menos logaritmo de la concentración de hidrógeno menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, igual menos por menos me queda más 14 por el logaritmo en base 10 de 10. O sea, ya acá tengo el problema, miren. El logaritmo en base 10 de 10 y es 1, porque 10 elevado a la 1 me da 10. O sea, que esto no lo anoto directamente y me quedaría esto. Esto en definitiva es lo que definimos como pH, esta otra parte como pOH, y acá me quedaría igual a 14. Ahí está la demostración de por qué el pH más el pOH siempre me da 14, que es un número, son numeritos enteros que son más fáciles de operar. Si acomodo un poco más las luces y me da un poco de sombra en el pizarrón, eso es por el apuro que tengo de terminar este video, ya que hay un pegote porque ayer me quedé sin tarjeta de memoria. Para continuar. Bueno, esta es la primera parte de lo que es equilibrio iónico, ya sabemos lo que es definir pH, o sea, la clave acá está en saber en cualquier solución cuál es la concentración de hidrógenos. Cómo calcular la concentración de hidrógenos en la solución. Una vez que tengo la concentración de hidrógenos en la solución, calculo el pH y si me piden el pOH también. Bien, chicos, bueno, los veo en la próxima, un segundo capítulo de equilibrio iónico y espero que todo esté bien. Se los agradezco, hasta la próxima.